Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En 2 días termina el gobierno del cambio, el primer gobierno progresista de Colombia, que le va a dar paso a un momento que nos tiene a todos llenos de preguntas. Pero yo creo que es importante que comprendamos no solo lo que se hizo en estos 4 años, sino quiénes pensaron y quiénes estuvieron detrás de muchas de las políticas públicas que trataron de llevarse a cabo y que quedan enunciadas y que quedan de alguna manera señaladas en muchos de los caminos que ojalá no se cierren y que si se cierran seguramente habrá otras maneras de persistir en ellos. Yo tengo el gusto hoy de tener a Itayo Sara Rojas, socióloga, alguien que ha pensado el tema de la tierra en Colombia desde hace mucho tiempo, que estuvo en el Ministerio de Agricultura 3 años. Te agradezco, Itayo Sara, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias, Juan David. Me alegra mucho poder conversar contigo. A pesar de que la tierra es quizás uno de los factores de violencia, de tensión social en la historia contemporánea colombiana, por lo menos en los últimos 80 años, pero si vamos atrás, es la tierra y el acaparamiento de tierra, eso que tú has estudiado en tu doctorado que estás por sustentar en Holanda y en lo que vas también a mirar en tu postdoctorado. Me gustaría empezar por ahí, porque este es un programa muy pedagógico. Aquí traemos gente como tú, experta académica, para que podamos tratar de pensar y entender los desafíos que tiene este país. ¿Qué es entonces eso del acaparamiento de tierra en Colombia y qué es lo que en el fondo te motivó a empezar a pensar este tema siendo alguien joven y no de unas generaciones anteriores que hay gente muy brillante como Darío Fajardo que ya estuvo aquí, el profesor Francisco Gutiérrez, en fin, una serie de sociólogos, politólogos, pensadores que le han dedicado toda su vida? ¿Qué te empezó a motivar en una generación que parecía despolitizada, perdón, o por lo menos que pertenecía a una época despolitizada en el mundo entero, en un neoliberalismo en crisis? ¿Qué fue lo que te empezó a motivar y a pensar ese tema, lo que tú llamas la fiebre por la tierra o el acaparamiento de la tierra en Colombia? Esa es una muy buena pregunta, pero a mí me gusta contestar esa pregunta no solamente desde la particularidad de Colombia, más general, el problema de la tierra. Y es que el problema de la tierra es el problema de la democracia, de las democracias y los autoritarismos. Hay un autor brillante que a mí me gusta mucho que se llama John Barrington Moore, que habla de el origen del totalitarismo y la democracia. Y un poco la tesis que él muestra y nos explica con ejemplos históricos de cómo se resolvió las tensiones entre los dueños de la tierra y los aparceros en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Asia, eh, de cómo se resuelve esa tensión derivan las sociedades democráticas o autoritarias. Entonces él explica, por ejemplo, que en Alemania los Junker, que eran los dueños de la tierra, esa tensión se resolvió a favor de los Junker y que con el tiempo eso derivó en fascismo y que para el caso gringo, americano, pasó al contrario con la vía Farmer y por tanto fue esos pequeños granjeros democratizaron esa sociedad o por ejemplo el origen de la Revolución Francesa. Entonces un poco lo que a mí me gusta explicar con el problema de la tierra es que el problema de la tierra es el problema de la democracia. ¿En favor de qué clases que tienen vínculos con el poder y el control de la tierra se resuelve? eh, con el tiempo dictaminará o determinará en algún grado, no le voy a tañer tanto peso, pero determinará si en efecto es una sociedad democrática o antidemocrática. Y en el caso de Colombia, al no haberse resuelto esa cuestión desde el siglo XIX y más bien em, derivándose en privilegios, poder hacia la clase que controla y tiene la tierra, un poco explica nuestro sistema político, un poco explica que quien tiene la tierra tiene el control sobre la fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo vota. Es decir, es un problema político del sistema político. El clientelismo, esto lo explicaba muy brillantemente el maestro García Noza sobre la constelación social del latifundio. Entonces no solamente es un problema pues de la economía política, sino es un problema social y cultural sobre el poder en sí mismo. Entonces yo creo que estudiar la tierra, quién la controla y quién la controla en esta nueva etapa, como formulas la pregunta, querido Juan David, nos hace pensar
cómo se han transformado esas dinámicas de control del poder en general a la luz de nuevas procesos más grandes como el neoliberalismo. Y un poco esta fiebre por la tierra que yo estudio tiene que ver con la crisis económica del 2008 y 2009 que derivó en un alza de precios de los alimentos, ¿sí? Y esa alza de los precios fue como la punta de iceberg para darnos cuenta que habían unos intereses sobre tierra que en ese momento no había sido adquirida, no estaba en producción y empezó a comprarse, ¿sí? Bajo el pretexto de que había que producir más alimentos. Y eso es un pretexto porque la tierra que hoy se adquiere, la tierra que hoy se compra, esa fiebre, digamos, esas sabanas atractivas, por ejemplo, en el Yarí, en el Bichada, en la Orinoquía, hoy no están necesariamente produciendo alimentos y tienen una función especulativa en el neoliberalismo. Y eso es lo que intentamos de manera colectiva con un grupo más grande de investigadores de comprender, porque no solamente sucede en Colombia, sino en varias partes del mundo. Ahora, la particularidad de Colombia está dada por los ciclos de violencia, porque nunca tuvimos una reforma agraria, porque el poder terrateniente todavía hoy persiste, ¿sí? Quizás hoy la expresión más grande del poder terrateniente es lo que va a suceder en 2 días. Exactamente, llegan muchos de esos propietarios que tienen tierra improductiva o en todo caso que la han colonizado por de diversas maneras, de diversas formas. Pero en tu respuesta, que es muy amplia y concentra muchos temas, me gustaría entonces que la empecemos a trabajar. A mí estas conversaciones, digo, yo preparo, pero van sucediendo de acuerdo a lo que escucho. Entonces, hay como varias cosas en lo que tú respondes. Lo primero es, para contarle a la gente, aunque parezca extraño, es un cambio en el mundo de unos sistemas feudales, que eran propietarios de tierra, que tenían unas vasallos o unas gentes que las trabajaban y las tierras eran de ellos y ellos eran sus siervos, a un sistema capitalista. Eso va a producir en la sociedad global unos cambios muy profundos de acuerdo a la geografía y a lo que tú llamas esos cambios de regímenes. ¿Por qué entonces es distinto en la Alemania que va a devenir en el fascismo y distinto en Estados Unidos? Y parece que hoy el sistema nos muestra que hay una nueva contradicción y que eso que parecía democrático vuelve hacia un sentido, digamos, autoritario. Bueno, lo que sucedió en Alemania fue que hubo un ciclo de guerras campesinas. Esto lo estudió Engels, sobre todo con los campesinos libres el Ebre, del río Ebre. Había una tensión entre los dueños de la tierra y esos campesinos libres. Y en esas luchas, el poder feudal terrateniente con la represión se impuso sobre ellos, ¿sí? Cosa muy distinta de lo que sucedió en Francia con la Revolución Francesa, que fue una revolución campesina, donde los campesinos derribaron a la monarquía. En Estados Unidos, Con la con las... colonización, pues. Exactamente. Y con la guerra civil en Estados Unidos, un poco, eh, quien gana la guerra civil en Estados Unidos es quien quería liberar la tierra y la fuerza de trabajo, los esclavos. Entonces, digamos que se empiezan a consolidar unos nuevos segmentos sociales que están más vinculados con el emprendimiento, los artesanos, las artesanas, y en Alemania esto no fue tan así, ¿no? En Alemania perduró y se impuso el poder feudal, aunque había una lucha. No sucedió en Francia y no sucedió en Estados Unidos porque pues la guerra civil de Estados Unidos la ganaron los que querían abolir la esclavitud, que en efecto abolir la esclavitud es el problema de la tierra, porque eran los trabajadores de esas haciendas. Entonces creo que de esto, para ponerlo en términos más simples, la democracia o el autoritarismo, en la tesis de Barrington Moore, que me ha inspirado mucho, depende de en favor de qué clase se resuelve estas tensiones alrededor de la tierra. ¿Y qué es la clase? ¿Quién tiene o no la tierra? Si la tensión se resuelve en favor de quienes tienen la tierra, hay mayor probabilidad de que haya una sociedad autoritaria. Si esa tensión se resuelve en favor de quienes no tienen la tierra, es decir, de los trabajadores de la tierra,
hay mayor posibilidad de que esa sociedad sea democrática. Digamos, el tema de Estados Unidos es interesante, pero para mí las dos figuras de Alemania y Francia son muy contundentes, de cómo se resolvió en Francia con la Revolución Francesa y cómo sucedió en Alemania. Y si venimos a Colombia, desde esa perspectiva histórica, como para dar un brochazo y ya llegar a tiempos más recientes y hablar de lo que ha pasado en los últimos 35 años y situando el año 90 como un momento clave, ¿qué es lo que nos ha pasado frente a la tierra en el país desde que decidimos pues considerarnos independientes o en todo caso república hace 200 años, 215, 206, 207 años en gracia y discusión la fecha? Hay unos hitos muy importantes. Lo primero es que los primeros conflictos alrededor de la tierra y la propiedad de la tierra entre hacendados y aparceros aparecieron en 1920. De hecho, allí surgieron las ligas campesinas, colonias agrícolas, que eran trabajadores que trabajaban en las haciendas y esa hacienda controlaba la vida social en su conjunto. O sea, además de controlar el trabajo, controlaba la vida social. Es decir, los trabajadores tenían que comprar en las haciendas, le tenían que comprar al patrón. O sea, lo mismo que le pagaban, se Y transfería de se manera... educaban ahí y todo. Todo. La vida, toda ocurría en la hacienda. Eso llevó pues a estos conflictos de las ligas campesinas de los 20 y empezamos a tener hitos y digamos también un poco se manifestaron en proyectos de ley. Tuvimos nuestra primera ley de reforma agraria de 1936, la ley 200. Catherine Legrand y otros autores, el profe Darío, dirían que eso no fue una ley de reforma agraria. En efecto, no tuvo tanto repercusión y de hecho acá Intento Reforma ha sobrellevado la contrarreforma. Entonces a la ley del 36 se le impuso la ley segunda del 40. Y luego volvimos a retomar el tema de la reforma agraria ya en los 60. Digamos que yo llamo los 60 como la época dorada de la reforma agraria acá en Colombia. Tuvimos la NUC, tuvimos un presidente comprometido con la reforma agraria en un régimen donde el presidente seleccionaba a los alcaldes, los elegía a dedo. Y esto no es menor, porque ¿qué quiere decir? Que la operación redistributiva de la tierra ante esas demandas ocurría en Bogotá, pero se podía dar la instrucción a los alcaldes de que la cumplieran. Eso marca una diferencia sustancial, por ejemplo, en lo que intentamos hacer estos últimos años, porque no teníamos ese poder local. Entonces la redistribución no podía avanzar al ritmo que nosotras hubiésemos querido. Pero bueno, volviendo al tema histórico, a esa época dorada de la reforma agraria de 1960 con la ley 135, luego una ley más radical, que era la ley primera del 68, a ese intento radical de movilización del campesinado en alianza con los reformistas, que esto me parece a mí algo muy importante, digamos que eso es lo que explica esa época dorada, y es que además de tener un movimiento campesino organizado, había una alianza con el Ejecutivo, ¿sí? Y en esa alianza se pudo avanzar mucho. Lamentablemente, a la propuesta de la ley primera del 68 se le impuso el pacto de Chicoral, la contrarreforma en el 72, que era básicamente un pacto entre los terratenientes de ambos partidos tradicionales, en los que acordaron desmontar todos, digamos, el andamiaje progresista redistributivo que se había consolidado en los 60. Y luego del 72, de ese pacto de Chicoral, lo que atestiguamos fue una represión muy grande del movimiento campesino y se dividió el movimiento campesino. La NUC tenía dos líneas, la línea Sincelejo, que era la línea más radical, y la línea Armenia, que era un poco la línea que quisieron dirigir los contrarreformistas del pacto de Chicoral. Luego de eso, en los 80, pues viene el fenómeno del narcotráfico, que es un fenómeno agrario en su naturaleza y esencia, porque ocurre en lugares donde hay campesinos sin tierra colonizando la frontera agrícola. O sea, el problema del narcotráfico tiene que ver todo con la problemática agraria. Y en los 90, a toda esa amalgama, digamos, de acumulación de problemas históricos desde 1920, se le suma la apertura neoliberal, que desmontó la industria agrícola.
¿sí? Que desmontó la institucionalidad agrícola. Entonces, lo que tú ves, querido Juan David, es una suma de problemas históricos que acumulamos desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX y que el único intento serio y real para, digamos, cerrar todas esas brechas y ese cúmulo de problemas lo vimos hace, pues, en este gobierno, en los últimos 4 años. A mí me gusta siempre decir que lo que hicimos en estos 4 años era cerrar esos baches históricos, cerrar la contrarreforma del Pacto de Chicorar, ¿sí? En favor de los campesinos sin tierra. Em, Cerrar además los efectos nocivos del neoliberalismo y del desmonte de la agricultura en los 90 y por fin cumplir el acuerdo de paz de hace 10 años. Entonces, lo que vemos es que intentamos resolver lo que no se hizo en el 72, lo que se dañó en los 90 y lo que no se implementó después del 2016. Dices intentamos, porque evidentemente en 4 años pues no es un tiempo suficiente para llevar a cabo un proyecto de esas dimensiones. Y estamos hablando hoy, a 2 días, insisto, de que termine este momento, o por lo menos termine en su formalidad, porque las luchas sociales y la lucha por la tierra y por la reforma agraria seguirá. Pero dices intentamos y quedan, digamos, muchas pugnas y tensiones hoy instaladas y me gustaría que habláramos de ellas. En gracia y discusión, cuánta tierra se entregó, pero queda mucha tierra sin titular. ¿Qué va a pasar con estas personas que hoy sienten que, bueno, que se les reconoció, que se les entregó, pero que, por ejemplo, no tienen títulos? Es decir, hay unos desafíos que no van a depender solo del cambio de sujetos dentro del poder, sino de que la sociedad ya entendió que era posible, por lo menos, enunciar esta posibilidad de una reforma agraria de más de 500.000, no sé cuántas, ya nos dirás, más de 500, 600, 700, las cifras son bastante discutidas, incluso discutidas por la primera ex ministra de este gobierno, Cecilia López Montaño, que ha sido muy punzante en sus críticas a que se está diciendo lo que no es y que no es cierto que se ha entregado toda la tierra que se está diciendo. Bueno, esto es una pregunta, digamos, muy técnica en las definiciones y las categorías mediante las cuales se hizo la operación de redistribución, formalización, adjudicación. Em, pero a mí me gusta sintetizarla de la siguiente manera. El acuerdo de paz nos dejó un fondo de tierras, cuya esencia es la redistribución para campesinos sin tierra o con poca tierra, o tierra insuficiente. Un fondo de tierras disponible según un catastro, ¿qué fue lo que había ahí en ese fondo? Bueno, no había nada, había muy poco. Sí, pero entonces es como un registro, exactamente. Entonces es un Excel, pongámoslo así, es Ujú. un Excel con unas propiedades, con unos tamaños, y esas propiedades se empiezan a asignar para que las personas, los campesinos, hagan uso y explotación de esas tierras. Mm, en este momento el Fondo de Tierras cuenta con 779.000 hectáreas más o menos. En la fase final ya de adjudicación de esas 700 y algo de tierras, 300.000 más o menos, 330, 350.000 fueron completamente adjudicadas, ¿sí? O Y sea, hay, con títulos, todo. sí, finalmente. Y las otras pues pueden estar en entregas provisionales o pueden estar disponibles para ser entregadas, etcétera. Es una operación muy difícil. O sea, la operación desde, Eso es lo que me gustaría que sí, contaras, porque desde la adquisición de la tierra, de cómo llega la tierra a ese fondo, son distintas maneras. Unas son los procesos agrarios, nosotros tenemos distintas maneras, más de 16 procesos agrarios, si no estoy mal, para adquirir esa tierra. Entonces, por ejemplo, apropiación indebida de baldíos. Entonces, descubrir, investigar que hay una propiedad que era un bien público y de acuerdo a nuestra legislación, esos bienes públicos solamente se pueden destinar para los sujetos de reforma agraria, es decir, campesinos. Entonces uno puede encontrar terratenientes, esto pasa mucho, terratenientes que tienen una propiedad de origen público. Sí, ese es un proceso, el primo de Paloma Valencia, por por poner un ejemplo. ejemplo. Por ejemplo, o bueno, en la Orinoquía y en la Amazonía hay
empresas de palma de aceite que tienen apropiación indebida de baldíos. Esto está bien estudiado. Incluso este gobierno logró sancionarlos por crímenes ambientales, porque el acaparamiento de tierras es un crimen ambiental también, porque no se cumple la función social y ecológica de la propiedad. Pero bueno, son distintas maneras. La otra es los deslindes, distinguir qué es lo público de lo privado. O sea, hay varias maneras. Las incautaciones. Exacto. Hay varias maneras de nutrir ese fondo de tierra. Y hay otra que nosotros y que este gobierno lo quiso hacer a manera democrática con los terratenientes, que fue comprarle la tierra a los terratenientes. Esto es algo, querido Juan David, que en la técnica de la reforma agraria, en la política pública, en los 90 se denominó reforma agraria asistida por el mercado. Nuestra ley actual de reforma agraria, nuestra ley 160 del 94, está muy inspirada en esos principios que de hecho diseñó el Banco Mundial. Esa reforma agraria asistida por el mercado fue la fórmula que se aplicó para resolver las tensiones agrarias en los acuerdos de paz de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, porque todos los conflictos tienen un origen agrario y se aplicó la fórmula de reforma agraria asistida por el mercado. ¿Dónde más se aplicó esta fórmula? En Sudáfrica con el fin del apartheid. El cambio de régimen político tenía que ver con la tierra y se implementó la reforma agraria asistida por el mercado. Nosotros tuvimos nuestra versión. Y lo que hizo este gobierno fue un poco basado en ese principio de la willing seller, de la voluntad del vendedor, adquirirla, ¿cierto? Para redistribuirla. ¿Cuál es el gran cambio entre los 90 y hoy? Es que el gobierno, de manera centralizada, empezó a decidir cuál era la tierra que había que adquirirse. O sea, ya no es solamente por mercado que llega el que quiere, sino que empezamos a identificar dónde queríamos la tierra. Esa estrategia quedó en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, a través de los núcleos de reforma agraria. Y se identificó que en el Caribe colombiano es donde está la tierra más concentrada, pero además de estar concentrada y acaparada, es tierra de alta calidad, con vocación productiva, pero que no está llenando su vocación. Entonces, este gobierno empezó a adquirir predios y a identificar dónde es que los queremos. Esto no había pasado antes, porque es una reforma agraria asistida por el mercado, porque compramos la tierra, se la pagamos a los terratenientes al valor comercial, que es bien controversial, porque además pues ellos nunca han pagado los impuestos del precio de la tierra, ¿no? Se paga a quienes tienen la tierra. O sea, estamos haciendo una transferencia de recursos públicos a los terratenientes, pero el gobierno decide dónde y cómo, y eso afecta también, digamos, o sea, no es un mercado, pues... Sí, de ofertas, sino de demanda, Entonces, digamos, de priorizar ciertos lugares y trabajar sobre esos lugares. a eso es algo que estamos intentando un poco caracterizar y definir mejor, pero sería una reforma agraria asistida por el mercado, pero dirigida por el Estado, porque decide dónde y a quiénes. Y ¿Sí? para eso queda un plan. Y para eso hay un plan. Ahora, para volver a tu pregunta y no desviarme de, digamos, la seguridad jurídica, pues lo primero que hay que decir allí es, hay una deuda con el tema de la propiedad, ¿sí? Pero también hay un fetichismo sobre los títulos y la propiedad, porque en últimas lo que defiende un campesino productor no es necesariamente el título de propiedad, es el derecho de uso y explotación de su predio para producir alimentos, ¿sí? Y yo creo que este gobierno sí dejó las herramientas y el blindaje para garantizar ese derecho de uso y explotación de la tierra y de los predios. Que falta mucho para garantizar el tema de la propiedad. Pero si tú me lo preguntas a mí, la propiedad también opera de una manera un poco contradictoria, porque cuando se entrega el título de propiedad, lo que tú estás haciendo es fomentando el mercado de tierras. Y cuando fomentas el mercado de tierras en un país como Colombia, lo que estás fomentando es la concentración y el acaparamiento de tierras, porque ¿quién puede comprar esa tierra? ¿Sí? Entonces, para bien o para mal, yo considero que el derecho de uso y explotación de los predios quedó blindado, ¿sí? Y depende también de la movilización y la organización social. La reforma agraria depende casi que en un 80% de que haya una fuerza social viva defendiéndola,
¿sí? El campesinado y a quienes se les dio ese derecho de uso y de explotación. Eh, pero pues también hay algo positivo de todo, de este tema, de que no se haya finalizado el tema de la propiedad, porque en los próximos 4 años pues lo que podemos atestiguar es un nuevo ciclo de adquisiciones de grandes terratenientes, de propietarios, ¿sí? Un poco también el tema de la formalización de la propiedad históricamente ha beneficiado a los terratenientes. Por ejemplo, en Sudáfrica, después del apartheid, y esto también sucedió en Zimbabue, que fue también una reforma agraria fast track por vía Congreso. Luego de que la tierra se le entregó a los campesinos, los campesinos la vendieron a sus dueños originales. Entonces, fíjate tan perverso. El Estado con recursos públicos le pagó a terratenientes, ¿sí? Para que le devolvieran la tierra y se la adjudicó a campesinos. Los campesinos no la pudieron producir. Allí está el tema del desarrollo productivo, de la asistencia técnica, y los campesinos volvieron a vender la tierra que le habían dado por menor precio a los terratenientes. O sea, en toda esa operación de más de 20 años se fortaleció una clase social, los propietarios de la tierra. Y acá con graves implicaciones, porque la tierra también se acaparaba a punta de violencia y de desplazamiento. ¿Qué es lo que estás viendo tú ahora? Acudo a la socióloga y no a la persona que estuvo haciendo política pública agraria desde el Ministerio de Agricultura, sino a la socióloga y a una mujer comprometida políticamente y con una mirada política sobre el país. ¿Qué es lo que tú adviertes de lo que vivió el país estos 4 años, digamos, el intento de producir unas reformas, unos cambios y un poco un nuevo ciclo en donde esos cambios parecen entrar en una lógica de truncarlos, de desviarlos, de detenerlos? ¿Qué es lo que lees tú en eso, leyendo toda nuestra historia en donde estos ciclos parecen eternos, que se repiten una y otra vez? Bueno, lo primero tiene que ver con que este es un nuevo intento de contrarreforma. ¿Sí? El ciclo del 36, de luego de los 40, del 60, el Pacto Chicoral en el 72, en el 2016 el Acuerdo de Paz y luego el Decreto Ley 902. O sea, lo que estamos atestiguando es ese ciclo que parece repetirse varias veces a todo intento de reforma sobreviene una contrarreforma. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que además este, e- estos próximos 4 años para mí tienen implicaciones muy grandes y severas en lo que tiene que ver con un proyecto de país que ya se intentó implantar hace más de un siglo. La regeneración conservadora y la restauración del poder feudal, de, digamos, el conservadurismo más duro y puro. Cuando este gobierno habla de regeneración, ellos saben a lo que se refieren. Se están refiriendo a la Constitución del 86 y a todo el proceso de regeneración conservadora anterior de eso. El siglo XIX estuvo marcado por el intento modernizador de los liberales, incluso tuvimos revueltas en el siglo XIX artesanales, ¿sí? Tuvimos un movimiento socialista en el siglo XIX muy, muy vibrante. Y a eso se le impuso la restauración conservadora, ¿sí? El poder conservador duro y puro en lo que tiene que ver con la tierra, la iglesia, y es un proyecto cultural. Cuando ellos anuncian que lo que quieren hacer es una regeneración, una restauración cultural, lo que nos están diciendo es que nos quieren devolver al siglo XIX y al poder feudal. Pero eso pasa por alto algo que tú has trabajado en la Amazonía y en la Orinoquía, que son los diversos sistemas culturales que ya existen en Colombia, que existen antes de que nos llamáramos Colombia, que son los pueblos originarios, ancestrales, afro, palenqueros, indígenas, en fin, una serie de grupos poblacionales, los campesinos, por supuesto, que yo creo que pueden darnos las claves también de cómo esa regeneración no es la misma, ni puede ser la misma, porque ya el país cambió en todo caso, porque hay por lo menos un primer reconocimiento de eso. Así que me gustaría que hablaras un poco de esos sistemas culturales que has trabajado y que vas a trabajar ahora en una región como el Amazonas, que creo que es un lugar estratégico para la conversación sobre la tierra en Colombia hoy. De acuerdo. Yo creo que quien nos da muchas luces sobre eso es Orlando Falsborda, cuando habla de los principios fundantes de una nueva nación. Y él decía, de los principios fundantes para una nueva nación tenemos que ver
a los pueblos indígenas y tenemos que ver cómo se organiza la vida social de los pueblos indígenas, ¿no? El tema del trabajo colectivo a través de la minga, de la producción de alimentos a través de la chagra, eh, digamos, un poco las dos caras digamos, de la realidad agraria y productiva en la Amazonía y en la Orinoquía es el monocultivo, acaparador, resultante del despojo paramilitar, eh, y la otra cara es em, un sistema más integral como lo es la chagra, porque no solamente se produce un alimento, se producen más alimentos. Se producen más alimentos y tiene que ver con el conocimiento agroecológico para la producción. Entender qué es lo que puedo sembrar todo junto, ¿sí? Entender que puedo sembrar yuca con plátano, que el plátano me sirve para hacer sombrío, para producir otros alimentos, ¿sí? Em, la chagra solamente es posible donde hay agua, en la vega de los ríos, ahí al ladito. El problema es que cada vez esa tierra es menos, porque quien tiene el control de esa tierra es el monocultivo despojador paramilitar. Entonces, pues los pueblos indígenas han perdido, digamos, el acceso a esa tierra y con ello han perdido su forma de organizar la vida colectiva. Eso es lo más amenazante. Otro ejemplo es, nosotros tenemos pueblos nómadas y seminómadas, los pueblos Sicuani de la Amazonía y de la Orinoquía, que atravesaban Venezuela y venían hasta acá, incluso a veces peregrinaban hasta Surinam, en todo el escudo guayanés. Cuando la tierra se commodifica, cuando la tierra se vuelve propiedad privada, cuando la tierra se acapara, lo que estamos cortando es esos sistemas de vida, ¿sí? Estamos evitando y estamos cercenando una cultura completa. Entonces, y esto es supremamente interesante porque es debatible. El tema, por ejemplo, de los resguardos indígenas, ¿no? Como de tener una delimitación para una comunidad nómada o seminómada, que no conocía de límites, que no conoce de límites, porque su vida social se organiza a través de la migración permanente. Todo el tema del Chiribiquete, la Serranía de la Lindosa, digamos, esos pictogramas hermosos, maravillosos, son resultados de esos pueblos nómadas y seminómadas que migraban y peregrinaban allá y tenían sus ceremonias, su vida cultural allí. Cuando la tierra se vuelve propiedad privada y se conmodifica, pues lo que estamos escenando es lo que dio origen a esa, digamos, a ese panel hermoso de la Serranía de la Lindosa que todas y todos conocemos, o el Chiribiquete, ¿no? Entonces, yo creo que de los pueblos indígenas hay varias claves para un proyecto de nación democrático en lo que tiene que ver con el trabajo colectivo y la organización de la vida social de manera más horizontal y que toca los cimientos de una sociedad capitalista, que es el debate sobre la propiedad y la propiedad de la tierra. Dices Fals y hablas del Caribe. Y yo creo que el Caribe fue un lugar en donde se intervino de muchas maneras, de maneras simbólicas, de maneras políticas y de maneras agrarias. Pero yo creo que faltó, no lo sé, no por el Ministerio de Agricultura, pero sí porque el gobierno mismo entendiera la complejidad cultural de ese Caribe y de esas organizaciones campesinas históricas que me gustaría que nos contaras cómo están hoy, quiénes son y si existen aún hoy testimonios vivos de esas luchas, si hay sistemas culturales que estén preparados para defender de alguna manera eso que otra vez empezaba y otra vez parece que se quiere echar para atrás. Sí, Y que le cuentes a la gente de qué Caribe estamos hablando, porque no estamos hablando solo del litoral, estamos hablando de las sabanas, en fin. sí. Entonces, bueno, allí es el tema de los pueblos zenús, ¿no? Y la organización de la tierra y el agua de los pueblos zenús, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que tuvimos que afrontar con el frente frío, las inundaciones y demás. Los pueblos zenús y los pueblos indígenas que históricamente han habitado estas partes del Caribe, que son sabanas inundables, hay cuerpos de agua, hay ciénagas, complejos ciénagosos. Por eso Falsa hablaba del hombre icotea, mitad humano, mitad pez, mitad iguana, ¿no? Em, y tiene que ver con sistemas de gestión de la tierra y del agua, ¿no? Entonces vivir en esos dos ambientes. El pueblo zenú incluso alcanzó a tener un nivel de desarrollo tal
casi que una suerte de acueductos o de canales para la gestión de sus tierras, de los cuerpos de agua y para producir alimentos. Cuando avanza la colonización, la llegada de los españoles, cuando empieza la comodificación de la tierra y de los recursos naturales, pues entonces empezamos a ver que avanza un proyecto ganadero que pone límites y empieza a desmontar ese sistema de gestión territorial y que empieza a acaparar la tierra, que empieza a hacer incluso infraestructura. Yo no sé si tú recuerdas, Juan David, esa imagen de cuando se abren los diques, ¿sí? Eso es una infraestructura de los terratenientes. Esa es una infraestructura diseñada para que haya una tierra que no se inunda donde ponen sus vacas, ¿sí? Sobre tierras públicas. Entonces, esa imagen de cuando se abre y pasa el agua, la naturaleza vuelve a su curso, es una imagen muy liberadora, simbólica y emblemática de lo que estábamos intentando recuperar, que son otras formas de gestión del territorio que no responden al poder terrateniente, al poder ganadero. Los núcleos de reforma agraria precisamente se ubicaron allí muy estratégicamente. ¿Qué son los núcleos de reforma? Los núcleos de reforma agraria son unos municipios donde se quería priorizar la adquisición directa de tierras, o sea, la compra de tierras para redistribuirla entre campesinos, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes. Tenemos un caso muy, muy bello de un predio grande que por la complejidad, digamos, el diseño institucional de nuestro régimen agrario es complejo, ¿sí? Pero entonces tuvimos un predio que se le dio a campesinos y a pueblos indígenas, una comunidad indígena. Lo que opera allí administrativamente es muy distinto, porque es muy distinto constituir un resguardo que entregar tierra a los campesinos. No quiero detallar esto porque pues es difícil, pero lo que quiero decir es que sí hubo una apuesta para un poco recomponer algunas tensiones territoriales que se vivían en Colombia entre pueblos indígenas y campesinos, por ejemplo, ¿sí? Y que la reforma agraria en últimas es una causa común a todas y todos ellos porque tienen en común dos realidades materiales. La primera es que no tienen tierra y la segunda es que para subsistir tienen que vender su fuerza de trabajo en las urbes, ¿sí? Entonces, lo que se quería hacer con lo que intentamos impulsar fue esos núcleos de reforma agraria en esas áreas para reconocer otras formas de gestión del territorio que no tienen nada que ver con el monopolio y control terrateniente y ganadero, para un poco volver sobre esas formas comunitarias de gestión de la tierra y de los recursos. El Caribe colombiano está lleno de historias de resistencia. De hecho, este gobierno lanzó la Escuela de Formación Agraria El Boche. Esto, digamos, todo el tema de las luchas campesinas en el Caribe colombiano lo documentó muy bien Orlando Falsborda. Se hacía pedagogía entre los campesinos con caricaturas. O sea, todo el tema cultural fue muy importante, maravilloso. Crucial, sí. Y pensando en ese Caribe y en esa, digamos, primera apertura que se produjo en este territorio que Fals llamaba las culturas anfibias, ¿cómo queda eso teniendo un presidente además electo en gracia de discusión, legítimo o ilegítimo para unos y para otros, que proviene de ese Caribe? ¿Qué es lo que tú lees ahí? Que puede, no para pronosticar lo evidente que es que hay una fuerza obviamente totalitaria, autoritaria, la que se viene encima, sino para entender cómo está organizada hoy la sociedad y si va a tener de alguna manera una capacidad de respuesta ante esa promesa. Lo primero que quiero decir es que yo no creo que Abelardo Las Prieya conozca ese Caribe, no creo que conozca los Montes de María, no creo que conozca la NUC, por ejemplo, no creo que conozca el ¿Tú crees que Boche. no? Yo Si fue creería que asesor no. de los paramilitares. Pero no creo que conozca, La diga, profundidad la cultural. profundidad cultural del Caribe. Sí, no estoy muy segura de eso. Lo que creo más bien es que él representa un segmento poblacional, casi que un proyecto racista, blanco mestizo, del puerto, ¿sí? Y el Caribe no es solamente el puerto de intercambio, ¿no? De hecho, el Caribe nos dio los pensadores más emblemáticos de nuestro país. Nos dio a Gabriel García Márquez, nos dio a Orlando Falsborda. Yo creo que el presidente electo no representa
la riqueza cultural e intelectual del Gran Caribe, de todo y de todos los pueblos del Caribe, tanto de las comunidades negras como de los pueblos indígenas, no creo que lo represente. Ahora, yo creo que Digamos, la pregunta es, ¿ves la gente dispuesta, preparada, organizada para poder tener una respuesta probable o posible o está todavía o estaba todavía muy incipiente? No estamos condenando a nadie, estamos describiendo, insisto en que cuando se trata de producir un cambio en una sociedad, y tú como socióloga lo sabes, y ese cambio se trunca, pues quedan muchas preguntas que uno tiene que empezar a pensar pues Juan en voz David, alta, ¿no? lamentablemente, es una pregunta incómoda. Yo considero de que a pesar que estos 4 años fueron muy de avanzada para el tema agrario, la organización del movimiento agrario en su conjunto se empezó a impulsar, pero no ha sido suficiente, no es tan fuerte. Y esto tiene varias respuestas. Lo primero es que en 4 años no, era muy difícil reorganizar y reconstruir el tejido social que rompió el paramilitarismo, porque el movimiento campesino en el Caribe fue o sea, la mayor Sí. víctima del despojo paramilitar, ¿sí? Ese tejido social se rompió y reconstruirlo en 4 años, pues es muy difícil. Mm, no creo que estemos, por ejemplo, en la época dorada de la organización de la NUC en los 60. No, no estamos allí. No, no estamos en un momento como de coordinación tan grande como el 2003, el paro agrario. Yo espero, o sea, a eso deberíamos aspirar. Yo creo que nuestro referente inmediato en la historia más reciente de Colombia es el paro agrario del 2013, la cumbre agraria, y en esa medida habría que avanzar. Pero en este momento yo creo que los niveles de organización y por eso te digo que es una pregunta incómoda. Es una pregunta incómoda porque no lo veo tan fuerte. Maduro. Sí, creo que eso, recomponer eso, volver allí, yo creo que estos 4 años nos dejaron ver varias cosas, varios aprendizajes, ¿no? Y el tema de segmentar las luchas sociales y el tema de, incluso en la izquierda, las pugnas entre la izquierda y el movimiento agrario, pues lamentablemente no se ha unificado, no se ha fortalecido a los niveles que nos hubiese gustado para seguir impulsando la reforma agraria. Ahora, sí considero que tenemos unos antecedentes de resistencia muy grandes, tenemos un baluarte de la resistencia, ¿sí? Yo creo que también por eso en el 2013, cuando ese tal paro no existe, ¿Cuáles esa, campesinos? Sí. esa manera horrible y despreciable de ver al campo lejos como si no hicieran parte de Colombia, de esta sociedad, logró unir mucho, ¿sí? Y yo creo que la resistencia nos va a impulsar a unirnos más, ¿sí? Si esto suena muy contradictorio, ¿no? O sea, ¿por qué en estos 4 años no logramos esos niveles de unidad para la acción y para avanzar? Quizás hubiésemos, quizás, quizás si el movimiento agrario hubiese actuado de manera más unificada y no por demandas sectoriales y grupales, la reforma agraria hubiese avanzado más. Pero también porque el movimiento agrario ha sido capturado por grandes propietarios, por grandes formas de poder, la papa, los sectores, digamos, tienen una especie de élites también que son complejas. Pero más allá de meternos por ese camino, te quería preguntar por alzar la mirada y también pensar si aquello que dicen algunos contradictores y algunos especialistas es que el problema de Colombia no es solo un problema agrario, también es un problema urbano, es decir, hay mucha gente en las ciudades, hay campesinos que emigraron a las ciudades. ¿Cómo ves tú el tema de ese reconocimiento del campesinado, tú que has estudiado la tierra? ¿Y qué pensarías tú de que ser campesino hoy en el siglo XXI en esta Colombia frente a toda esa historia, pero hoy, ¿cuáles serían los desafíos, por ejemplo, si uno continuara en un gobierno otros 4 años? Mira, yo voy a contestar esa pregunta con unas cifras contundentes. Entre el 70 y el 80%, el 80 es, digamos, la cifra más progresista o que le atañe más valor a la producción campesina. Entre el 70 y el 80% de los alimentos que hoy consumimos en el mundo viene de la pequeña producción campesina. ¿Sí? O sea, nuestra vida en las ciudades y los alimentos, no solamente en Colombia, en el mundo, depende de esa producción. Entonces, Esencialmente, ¿dónde está concentrada esa producción agraria en el mundo?
Bueno, pues Porque Colombia no es un país, alcanzamos algunos niveles de crecimiento muy importantes, eso es una cosa de la que podrías hablar, pero ¿dónde está esa concentración mayor hoy en el mundo? bueno, de hecho, eso tiene que ver también con la fiebre por la tierra, está en el sur global, ¿sí? Y alimentos para exportación, digamos que hay un tema de especialización y división social internacional del trabajo en donde el sur produce alimentos para el norte, ¿sí? Pero también es un tema de producción local. La producción local nacional de los países en general sigue siendo muy fuerte y eso es un debate que nosotros intentamos dar, pues los agraristas que estudiamos también los regímenes alimentarios, así el food regime, queremos dar también, y es que a pesar de que haya globalización y que haya un mercado internacional, todavía los países consumen el alimento que producen. No es tan grande como se quiere hacer ver, no es tan grande. Y lo otro es que la gran producción, digamos en monocultivo, la producción especializada, no es tan grande para suplir esa demanda. Ujú. Quizás el país que hoy tenga el mayor desarrollo para la industria alimentaria, y lo digo con conocimiento de causa, es Holanda. O sea, laboratorios, producir la comida en laboratorios, en una infraestructura, considero que a eso quisieran ir, ¿sí? A eso quisieran ir, pero todavía es muy, muy pequeño, no es tan grande. Entonces la producción campesina y local sigue siendo muy grande para abastecer a los propios países, ¿sí? Entonces, la vida en las ciudades depende de la vida campesina. O sea, hasta ahora el capitalismo no ha logrado desarrollar una industria, digamos así, muy grande alimentaria para suplir a toda la demanda. De hecho, hoy esa producción corporativa de alimentos en el sistema internacional, en el intercambio internacional de esa producción, un tercio de la producción total se pierde, ya sea por los trayectos, es decir, lo que quiero decir es que en términos de eficiencia económica y eficiencia productiva, la gran producción no es eficiente. ¿Sí? Seguimos dependiendo de los campesinos. Y yo creo que nos toca hacer un trabajo muy grande pedagógico para que la gente de las ciudades comprenda cuál es el papel y cuál es la importancia de producir alimentos en un mundo en crisis y además donde cada día es más difícil producir alimentos porque tenemos la crisis climática. ¿Sí? Entonces hoy nuestros productores de alimentos a quienes le debemos mucho en las ciudades están en una condición de mayor vulnerabilidad. Yo creo que esto desde la política pública que se impulsó en los últimos 4 años se entendió muy bien. Se entendió muy bien, incluso se impulsaron figuras para la protección de esas áreas donde se deberían producir alimentos. Y eso es una tensión, esto es una pelea de frente, por ejemplo, con los intereses mineros. ¿Sí? Ujú. La tierra para producir alimento y no para sacar minerales. Y también esa protección de esos suelos y esa protección de los productores de alimentos se evidenció en que rompimos récords históricos de abastecimiento en las centrales de abastos. ¿Sí? Sí, No, no habíamos producido tanto alimento antes. ¿Sí? Y yo creo que a los colombianos y a las colombianas en estos próximos 4 años hay que explicarles que si Colombia no produce los alimentos los va a tener que importar. Y cuando se importan los como lo ha hecho alimentos en los 30 desde los años. 90, Ujú. así es. Ajá. Y como importamos los alimentos, las importaciones se pagan en dólares. Entonces, perder nuestra soberanía en la producción de alimentos es importarlos, traerlos y que nos cueste más. O sea, eso lo vamos a ver, lo vamos a notar. Estoy completamente segura y convencida de que el desmonte de la reforma agraria va a tener unas implicaciones serias para el bolsillo de los colombianos en las ciudades. Estando en el corazón de todos estos debates, ¿qué fue lo más complejo de discutir con una parte de la sociedad que no está dispuesta a ceder, digamos, a entender que una reforma agraria es necesaria no solamente por asuntos de justicia social, sino por propia supervivencia, digamos. Un país que no produce, como dices hoy, alimentos, es un país que se va a condenar a una especie de dependencia que puede extinguirlo en cualquier momento. Digo, puede haber crisis de hambre, como ya las hay en algunos lugares del mundo. Yo creo que lo más difícil de explicar y entender tiene que ver con mm, el carácter sacrosanto de la propiedad. ¿Sí? Que cuando uno explica todo esto que estamos conversando de la importancia de producir, de tener la tierra, de poner la tierra para quienes la trabajan, para que nosotros podamos comer en las ciudades,
ante ese argumento que es muy contundente. O sea, ¿quién se va a oponer a que un campesino produzca alimentos para que yo coma barato en Bogotá? Ante ese argumento, lo que lo desmonta es el carácter sacrosanto de la propiedad, ¿sí? Em, Hacerle ver a la gente que que la propiedad tiene un fin social, ¿sí? Que es la producción de alimentos, que la propiedad y que la tierra, porque esto es ecología, o sea, la tierra sirve incluso para absorber emisiones de carbono, ¿sí? Tiene una función ecológica, está interconectada en unos sistemas socioecológicos muy importantes de los cuales depende la vida misma. Y uno puede explicar esto, pero el contraargumento contundente sí, pero eso debe tener un dueño. ¿Y quién es el dueño? ¿Sí? Entonces, este tema de la propiedad y de lo sacrosanto, hay un profesor que me gusta mucho que se llama Jacob Grajales, es colombiano y es profesor en la Sorbona, y él escribe un libro que se llama Capitalismo Agrario en Colombia, y él habla de un orden de propietarios. Y el orden de propietarios casi como chip cultural y mental. Y yo creo que ese chip de la propiedad y de Es la cómo... promesa del señor Tal Abelardo de la cual, Espriella, un país de propietarios. tal cual. Tal cual. Y eso es lo que me parece muy difícil de desmontar. O sea, no, incluso en las familias. ¿Cómo le explica a uno? Y tiene que ver incluso con el debate de los títulos de la propiedad, o sea, ese carácter sacrosanto de la propiedad, ¿no? Todo el mundo quiere la tierra para ser dueño. Nadie la quiere para producir alimentos. Nadie ve a la tierra en su función más grande, ¿no? Que es la vida misma, por lo que crece sobre ella y por lo que vive debajo de ella. Sí. Eh, Eso para mí ha sido muy difícil de entender. Te voy a contar una anécdota, y es que cuando yo empecé a trabajar en el ministerio pues me empecé a empapar de entonces, no, de las adquisiciones voluntarias, de contactar a los propietarios, porque eso lo hicimos, ir a buscar a los propietarios para que vendieran la tierra. Me impresionaba mucho porque antes, o sea, nunca lo vi, nunca viví una reforma agraria, no la implementé, las he estudiado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Filipinas, en la reforma agraria de los 90 se hizo una expropiación grande express y se le permitió a los propietarios, a los grandes propietarios, una tasa de retención de la tierra de 5 hectáreas, ¿no? Entonces yo venía como con ese chip de esto es una operación centralizada en la que va a haber expropiación y que incluso lo más democrático que se podría hacer con los grandes propietarios es dejarles que conserven una porción de su propiedad, que en los antecedentes que yo conocía, lo más que había pasado era 5 hectáreas en las Filipinas, tasa de retención. Me acuerdo que yo hablé de eso y la gente Se enloqueció. sí, decían, ¿cómo así? Tasa de retención, eso es un lenguaje muy violento. Y eso me impresionó mucho, ¿no? Entonces también como ese carácter de lo sacrosanto de la propiedad, que incluso entre los expertos, los reformistas, los burócratas, todavía no la hemos podido desmontar muy bien. Y la gente que no es propietaria, y sería como el resumen de nuestra conversación, que ha insistido mucho en eso. ¿Qué ves tú en esas 8 millones de personas que se reconocen como campesinos en Colombia? ¿Qué ves tú o qué viste en el Pacífico colombiano, en donde el problema de la tierra es otro, o en la Amazonía, o en el Caribe, o en el Catatumbo, en fin? Este país en su diversidad, por ejemplo, el centro andino no es un país de terratenientes, es un país de pequeños minifundios. ¿Cómo ves y cómo analizas a esas 8 millones de personas y esa fuerza social que, más allá de que esté organizada o no, tiene aún en su horizonte de vida la idea de que este es un país agrario, campesino, que puede producir? Yo creo, yo creo que esa es una pregunta muy esperanzadora. Yo estoy convencida que esas personas, a pesar, digamos, de los límites de lo que hicimos, reconocen el trabajo que se hizo, a pesar de las dificultades organizativas, pero sí considero que ellos y ellas se dieron cuenta que un proyecto de país más plural y diverso podía ser posible. Y que eso tenía unas implicaciones en los diseños de la política pública. Uno no puede hacer la misma reforma agraria del Caribe en la Amazonía colombiana. Sí, o sea, yo no puedo ir, por ejemplo, a la Amazonía colombiana a comprar tierra para adjudicarla cuando lo que yo necesito es cerrar la frontera agrícola, ¿no? Entonces allí toda la estrategia de los cordones de las zonas de reserva campesina, eso fue una estrategia muy interesante que la impulsaron las ministras Marta y Susana en su momento, el cerrar la frontera agrícola. Este presidente habla de abrir la frontera agrícola, ¿sí? Yo creo que en ese es muy diciente.
Nosotras 4 años pujando por cerrar la frontera agrícola, ¿sí? Que tiene una importancia ambiental muy grande, ¿sí? Y este señor se hace elegir con una promesa escrita de abrir la frontera agraria. O sea, yo no entiendo cómo, digamos, otros sectores, o sea, cómo los ambientalistas no gritaron con esa propuesta, o sea, cómo no nos dimos cuenta del proyecto de erradicación de la vida que viene. Pero para volver a la pregunta es, yo sí considero que en ese mundo agrario hay un potencial de un proyecto de nación plural. Sí, que hay unas dificultades organizativas, como lo veníamos conversando anteriormente, pero sí creo que esas personas y esa fuerza, ese motor, se vio fortalecido. Entonces, por ejemplo, los campesinos de venir en la Amazonía, de culparlos de deforestadores, de criminales ambientales, hacer un pacto con los campesinos por la gobernanza de la Amazonía. Eso es un cambio sustancial y estoy seguro que el movimiento agrario del Caquetá lo reconoce y lo entiende perfectamente. Y, y creo que en ese reconocimiento, en ese ver a esa otra población a la que antes le llegaban los helicópteros para desahuciarlos de sus fincas, hacer un pacto, hablar de economía forestal, de desarrollo forestal, de reconocer sus derechos de permanencia en el territorio, eso los fortaleció mucho. A mí me da mucha esperanza el movimiento agrario y ambiental de la Amazonía. Yo creo que allí hay un potencial y lo digo es porque lo conozco mejor, sí, lo Ujú. conozco mejor. Eh, pues vendrán otros tiempos de resistencia, pero creo que allí hay un caudal y una fuerza movilizadora para la resistencia y para los próximos 4 años, que también creo que podemos recuperar este proyecto que dejamos en pausa. Pues gracias por todo tu trabajo, por la insistencia, por prepararte. Hay que seguirnos preparando. No se trata solo de ocupar gobiernos, sino de crear una sociedad mucho más educada, mucho más preparada para los desafíos, que no son solo desafíos, como lo dijo Itayo Sara hoy, nacionales, sino que dependen de un equilibrio global que hoy está amenazado. Gracias, Juan David. A ustedes gracias por otra conversación pendiente. Estamos tratando de aprender, de comprender los sistemas culturales que también tienen que ver con lo agrario, con la tierra, con lo que somos geográficamente en el país. Hay una geografía humana, hay una geografía ecológica, hay unos equilibrios que tenemos que empezar a entender, porque de eso es que depende nuestra vida y la vida de todos. Somos seres interdependientes. Y recuerden que también dependemos de ustedes, así que les pedimos una pequeña colaboración al NECI 311-494-5747 o a la llave y el breve con ese mismo número poniendo una arroba adelante. No queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones para defender un país diverso, bello, lleno de esperanza y de fuerza aún en los tiempos oscuros.